Ahí sí estaba muy bajito mi volumen. Ahora sí estamos llegando de a poquito, ¿cierto? Ahora sí voy a reiterar el saludo. Muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Les voy a compartir la pantalla enseguida para poder presentarme. En caso de que de repente no visualicen la pantalla, en caso de que no puedan escucharme en algún momento, me avisan a la brevedad. No importa que yo a veces me quede un poco pegada, ya, pero lo importante es que se logre escuchar y que se pueda ver, se pueda visualizar correctamente la clase. Ahora sí, vamos a dar inicio para no demorarlos mucho. Yo suelo comenzar bastante puntual. En caso de que no ocurriera en algún momento, por cualquier circunstancia, les voy a avisar en el grupo, ya, pero suelo empezar como justito a la hora y tratar de no pasarme más de 10 minutos con la hora para finalizar. Si en algún momento ocurre que me paso mucho del tiempo y ustedes tienen que retirarse, porque suelo pasar la asistencia al final de la clase. Entonces, si ustedes necesitan en algún momento retirarse unos minutitos antes o me pasé un poquito de la hora, me dejan su nombre y apellido en el chat de acá de Zoom para poder dejarlos presentes. Y ahora sí llegamos más. Entonces, vamos a comenzar. Reiterando el saludo, muy buenas tardes, ya casi noches, para las personas que también se vienen integrando. Mi nombre es María José. Ya. Hoy vamos a comenzar con este módulo, ¿cierto? Ahí sí. Módulo de abordaje en niños con trastorno espectro autista. Como les decía, mi nombre es María José, soy terapeuta ocupacional de profesión y también diplomada en trastorno espectro autista. Vamos a ver un poquito el calendario. El día de hoy, ¿cierto? Corresponde la presentación de este módulo, una pequeña introducción y nos vamos de lleno con lo que es la nueva ley, ¿cierto? De autismo, que ya muchos la hemos visto, quizás en el contexto donde trabajamos o en las noticias, ya hemos tenido algún acercamiento con esta nueva ley de autismo, que es la 21.545. Ya, eso lo vamos a ver hoy. La clase de hoy, ¿cierto? Es más que nada revisar la ley y algunos conceptos que pueden estar ahí, que pueden ser un poquito más confusos. Ya, si en algún momento, este módulo igual tiene algunos términos que de repente no son tan familiares, entonces si en algún momento les queda alguna duda sobre algún concepto como tal, levantan la manito, me preguntan, ¿cierto? Y lo aclaramos enseguida porque son importantes para poder, ¿cierto?, continuar. Mi teléfono es el que está en el grupo de WhatsApp y respondo los mensajes de lunes a viernes desde la 1 a las 7 de la tarde. Ya es importante que a veces puede que me envíen algún mensaje más temprano, puede ser que lo responda o también puede ser que no, ya porque generalmente en este horario puedo responder a la mayor cantidad de las consultas. Temas de asistencia, si alguien tiene dificultades en algún momento, ya me puede hablar, ¿cierto? Al grupo, lo puede dejar ahí, o me puede enviar algún mensaje personal, pero importante, si me envían algún mensaje personal, me mencionen, me digan su nombre, apellido, bueno, el por qué, ¿cierto? Y que me digan del curso. Súper importante, ya, inspector 30 en este caso, ya para poder revisarlo y que no se me pierda. Y bueno, igual yo les voy recordando que revisen su asistencia de repente para poder irlo corrigiendo de inmediato en caso de que haya alguna diferencia. Las evaluaciones, ¿cierto? Son 2 clases y una evaluación. Eso yo creo que ya lo han visto en otros módulos. El periodo para evaluaciones es el mismo, son las 24 horas. Yo habilito para la evaluación, ¿cierto? A las 9:30. Habilito una evaluación hasta el día siguiente a la misma hora, a las 9:30. Y evaluaciones atrasadas, como ya deben haberlo visto, se da una fecha al final del módulo para rendir toda evaluación atrasada. Ya esto, no sé si les había tocado igual ver eso.
lo de las evaluaciones atrasadas, porque si no igual lo podemos explicar un poquito más. Ya, ahí me dice. Ya, pero solo una fecha para rendir pruebas atrasadas. Para no demorarlo mucho, ya. Primero, como les decía, vamos a ver lo que es la ley. Luego vamos a ver en la siguiente clase, más que nada, conceptos. Y ya, ¿cierto? Estaríamos viendo algunas estrategias como tal. Ya sería desde la clase 4 en adelante. Yo igual les puedo ir adelantando algunas cosas, pero es importante, ¿cierto? Que primero, ¿cierto? Contextualizar todo y desde ahí en adelante nos vamos con algunas estrategias que vienen más adelante en el módulo. No los hago demorar más y vamos. Ya los temas, ¿cierto? Ya lo pudieron ver. Vámonos de lleno con esta ley que es la 21.545, la ley de autismo. Una ley bastante esperada, bastante solicitada por muchas familias, ¿cierto? Por muchas agrupaciones. Entra en vigencia el 10 de marzo del año pasado, del año 2023. Ya. Entonces, desde el 10 de marzo, ¿cierto? Lleva un año, un poquito más, desde que se publicó oficialmente esta ley. Ya, ahora vamos a ir viendo, ¿cierto? Artículo por artículo, a qué se refiere cada uno de estos, pero es importante que cuando se publica una ley, ¿cierto? Cuando ya aparece en el diario oficial, ya comienza a regir. Pero hay algunas partes que quedan un poco, no quedan, ¿cierto?, tan explícitas, ¿ya? O nombran algo que se va a hacer, pero el cómo se va a hacer a veces no es tan concreto. ¿Ya? Por lo tanto, luego de eso, ¿cierto? Vienen saliendo nuevas circulares o nuevos artículos que se van agregando a estas leyes. Como es en el caso de, no sé si lo han escuchado, este año comenzó a regir la circular 586, que viene a regular, ¿cierto? Algunas partes que acá quedaron un poquito débiles, ¿ya? Con algunas obligaciones también para los establecimientos. Esa circular no está contemplada dentro del material de estudio, ya porque se agregó hace muy poquito. Ya comenzó a regir se publicó en enero y comenzó a regir recién desde marzo de este año. Entonces, yo igual lo agregué abajo y se los voy a comentar porque es súper importante para ustedes que están o van a estar en un establecimiento educacional que puedan conocer un poco más lo que es esta circular, ya porque es sumamente esperada y ya se está aplicando. Pero eso lo vamos a nombrar al final. Sobre el título 1, las disposiciones generales, ¿cierto? Nos nombra el objetivo principal de esta ley, que nos dice, ¿cierto?, que la presente ley tiene por objetivo asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades y resguardar la inclusión social de niños, niñas, adolescentes y adultos con trastorno de espectro autista, eliminando cualquier forma de discriminación, ¿cierto?, promoviendo un abordaje integral de dichas personas en el ámbito social, de la salud, de la educación y además concientizar a la sociedad sobre la temática. Ya lo anterior, ¿cierto? Sin prejuicio de los demás derechos, beneficios o garantías contempladas. Ya esto ustedes igual lo pueden revisar después. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, se basa, ¿cierto?, en las leyes de inclusión que ya existen en nuestro país, que ustedes también lo van a ver más adelante cuando tengan el módulo más en detalle. Se basa en los principios de la no discriminación, ¿cierto?, de la igualdad. Busca también concientizar a la sociedad en general. ¿Ya? ¿Por qué, cierto? Porque así van a asegurar, ¿cierto?, la igualdad de derechos y además, ¿cierto?, también nos dice que es sin prejuicio de los demás derechos. Eso quiere decir que viene a sumar, ¿cierto?, a los derechos que ya está trabajando en nuestro país respecto a la temática del autismo. Ya, en ningún caso va a eliminar algún otro artículo, alguna otra ley o algún beneficio que ya se esté trabajando para las personas con trastorno de espectro autista.
solo se viene a sumar, ya no es que elimine nada. El trastorno de espectro autista es un neurotipo genético, ya por lo tanto, los derechos contemplados en esta ley y en otros textos legales abarcan todo el ciclo vital de las personas que lo presenten. Es súper importante, ya no solamente el TEA, ¿cierto? No solamente se presenta en niños, sino que esto continúa, ¿cierto? Durante todo el ciclo vital, cuando somos adolescentes, cuando somos adultos, ya siempre vamos a tener, ¿cierto? TEA. Ya no significa que vaya a desaparecer en alguna etapa de la vida. Puede ser que tengamos más herramientas o que la misma etapa del ciclo vital sea menos desafiante para nosotros que tenemos TEA, por ejemplo. Ya puede ser que las demandas del contexto, de la sociedad, quizás no nos limiten en alguna etapa de la vida, o puede ser que sí, ya, pero en ningún momento se habla de que se elimine por completo. Ya puede ser que quizás el grado que tengamos de TEA o los signos que tengamos sean muy leves. Ya puede ser que algunos pasen desapercibidos y que en algún momento de la vida nos presenten alguna dificultad. Existen muchas personas que ya en la edad adulta son diagnosticados con TEA. ¿Cómo decimos nosotros? Nunca se dieron cuenta los papás. ¿Cómo lo abordamos ahí? Ya, puede ser que en algún caso ellos supieron adaptarse, quizás propio de su personalidad, ¿cierto? Supieron lidiar con las barreras que tenían en algún momento determinado de la vida, ¿ya? Y puede ser que ya en la vida adulta, al enfrentarse, por ejemplo, a los estudios superiores o al trabajo en sí, ¿ya? Se hayan dado cuenta y hayan tenido alguna dificultad en algún área. ¿Ya? Eso igual lo vamos a ver en más detalle más adelante. Ya, el que el TEA sea un neurotipo genérico, por lo que la ley, ¿cierto?, nos dice, quiere decir que es una forma, perdón, voy a silenciar mi teléfono, que es una forma en que nuestro cerebro, ¿cierto?, se va desarrollando, ¿ya? Lo que va a significar, ¿cierto?, que desde que nacemos, ¿cierto?, nuestro cerebro va a ir evolucionando. Como les decía, en algún momento puede que tengamos grandes dificultades o que sea muy notorio los signos que presentamos, o puede ser, ¿cierto?, que de acuerdo al desarrollo de nuestro cerebro, que las expresiones sean muy mínimas. Ya, para efectos de esta ley, se entenderá por persona con trastorno espectro autista. ¿Cómo lo define esta ley? Las personas con trastorno espectro autista son aquellas que presentan una diferencia o diversidad en el neurodesarrollo típico. ¿Qué quiere decir este neurodesarrollo típico? Ya, lo que estamos acostumbrados y se nombra de alguna forma como desarrollo normal. Por ejemplo, desde que nacemos, ¿cierto? Si existen varias etapas, varios hitos del desarrollo que se van cumpliendo de acuerdo a cierta edad que tiene un niño o niña. Por ejemplo, ¿cierto? Desde que un bebé es muy pequeño, ¿cierto? Eh, a medida que van creciendo, ¿cierto? Van teniendo alguna cantidad de meses. Por ejemplo, a los 3 meses, el bebé suele sonreír, ¿cierto? Una sonrisa que se llama sonrisa social. Puede sonreír, ¿no es cierto? Ya comienza con las primeras a seguirnos con la mirada, ¿cierto? Luego, ¿cierto? Ya comienza a caminar, comienza a interactuar y también hay un tipo de juego que es lo que normalmente esperamos. A eso se refiere con neurodesarrollo típico. ¿Ya? Son niños que no presentan grandes dificultades y se adaptan, ¿cierto?, a los distintos tipos de juego. Por ejemplo, si comparamos distintos niños con su hermano, con su primo, el desarrollo va a ser más o menos similar. Ya a la cierta edad, ¿cierto? Aprendí a hacer esto, aprendí a señalar con el dedo, aprendí yo, ¿cierto?, a llevarnos cuando querías algo, ¿ya? Pero existen, ¿cierto?,
diferencias o una diversidad en lo que consideramos ese desarrollo que va a ser tan típico de cada niño. ¿Ya? Se manifiesta en dificultades significativas en la iniciación, la reciprocidad y mantención de de la interacción y comunicación social al interactuar con diferentes entornos. ¿Qué quiere decir esto? Podemos ver a un niño adolescente que tiene muchas más dificultades para poder, siempre vemos esto, que los niños cuando son pequeños ya no presentan tantas dificultades, ¿cierto?, para ser amigos, sobre todo si estamos en un contexto, por ejemplo, al aire libre. Entonces vemos que los niños por lo general se llevan bastante bien y terminan siendo casi amigos de un momento a otro. Ya tienen intereses en común, ¿cierto?, cuando son de la misma edad, pero vemos que en casos de trastorno espectro autista no existe o requiere mucho apoyo para poder interactuar con otros niños. Ya se ve en algunos casos es muy marcado, en otros van a requerir un poco de apoyo, quizás para iniciar una conversación o algún tipo de juego, y en otros van a requerir un apoyo constante. Y aún así puede que nuestro niño, ¿cierto?, no vaya a interactuar del todo con los demás. También puede haber muchas dificultades en mantener esa interacción. Ya puede ser, ¿cierto?, por distintas causas. Ya, el que se refiere a distintas causas puede ser que tenga dificultades en comprender lo que están diciendo los otros niños, quizás están utilizando un lenguaje que para ellos es difícil de comprender, pero eso igual lo vamos a ver más adelante. Ya, esto se da, ¿cierto?, en diferentes entornos. Así como también otra característica que van a ver que es muy típica, también, ¿cierto? Hay conductas o intereses restrictivos o repetitivos. Quizás el estar mucho tiempo jugando con un tipo de juguete solamente, quizás el tipo de juego va a ser más solitario, puede ser, ¿cierto? No como lo... Valeria, Valeria, Bueno, buenas tardes, profesora. buenas Discúlpeme que la tardes. interrumpa, que lo que pasa es que siempre nos guiamos por los PDF que nos envían ¿Ya? y estoy mirando y como que no coincide con lo que usted manda, entonces estoy un poco confundida. No sé si es lo mismo o usted lo Es, hizo y no se guía a través del que nos envían a nosotros la plataforma. Es el mismo, ¿ya? Igual voy a revisar el que tienen ustedes, pero es el mismo para todos, ¿ya? Y que en algunas diapositivas está esta separación, pero en realidad ¿cierto? Si logran visualizar el título, el contenido es exactamente lo mismo, ¿ya? Sí, sí, está igual, pero solo como separado distinto. Sí, solo las separaciones son distintas, los títulos son total. Bueno, el texto en sí igual es el mismo. Acá, ¿cierto? Lo separé un poco, pero hay otras que se mantienen totalmente igual. Así que, pero si se les dificulta en alguna, igual lo puedo revisar. Ya, pero trato de mostrarlo así para que se note, ¿cierto? Un poquito más de color y se vea un poquito más grande en realidad. Ya, pero la información es la misma. Si nos vamos viendo artículo por artículo, ya revisando el texto en sí, es totalmente igual. Ya, Valeria, porque Ya, profe, muchas gracias. la que viene es la parte B solamente, ¿sí? Eso se parece, ¿cierto? A y B en diferentes diapositivas. ¿Ya? Continuamos, ¿cierto? Y ahora vamos en la primera partecita, ¿ves? Ahora decía, ¿cierto? Las conductas o intereses repetitivos, ¿cierto? O restrictivos van mucho más allá, ¿cierto? De solamente, quizás podemos ver niños que les gusta, ¿cierto? Mucho los autos, saben mucho sobre los autos, y si uno trata de invitarlos a jugar otro tipo de juegos o a realizar, por ejemplo, que los autos corran por una pista, ya se les puede hacer muy difícil. Quizás no quieran cambiar de actividad. Cristina, Cristina, Hola, profe, buenas noches. hola, buenas noches. Sí, consulta Ya. con respecto a eso que usted está mencionando, ¿es Ujú. un rasgo
característico sí o sí que todas las personas tengan afición por un tema en particular? ¿Y a qué edad se detecta eso? Ya. Igual lo vamos a ver más adelante, pero para aclarar un poquitito, ya, estas características vienen siendo las más comunes. Puede que en algunos casos sea mínima la afectación, puede que en algún caso quizás no lo tenga, ¿ya? Pero son las más notorias esta dificultad, ¿cierto? En la comunicación, en la interacción, ¿ya? Y también, ¿cierto? Al, es muy variable, ¿ya? Va a ser muy variable. Como les decía, por lo general son las características como más visibles y las que más van a afectar el desarrollo, ¿cierto? El interactuar con los distintos entornos que vivan, en los que vivan nuestros niños, nuestros jóvenes y nuestros adultos con TEA. Hay algunas personas con TEA que pueden tener afectación solamente en la comunicación, pero se va a notar, pero la nada misma, si nosotros podemos verlo, ¿ya? Puede ser muy leve y puede ser que en cuanto a los intereses restrictivos, ¿cierto? Puede que tampoco lo veamos tanto, pero podemos ver, ¿cierto? Que quizás son muy apegados a una rutina. Ya, son distintas características. Igual más adelante lo vamos a ver con más detalle, pero siempre tengan en cuenta que cuando hablamos, ¿cierto? Bueno, y para efectos de la ley y para efectos del diagnóstico, ya van a existir algunas alteraciones en ciertas áreas, que son mucho más marcadas en algunos y en otros. Ya, en algunos puede ser de verdad que nosotros vamos a ver algunas personas que tienen diagnóstico de TEA y no se va a notar que tienen TEA. Ya, así diciéndolo de una manera mucho más amplia, sí, puede que no se note, pero puede ser que en algún momento, ¿cierto?, de la vida se pueda expresar, ¿cierto?, alguna dificultad en algún área, ¿ya? O puede ser que la persona, ¿cierto?, aprenda algunas técnicas o, ¿cierto?, tenga algunas estrategias, o puede ser que en el colegio se le entreguen, ¿cierto?, ciertas herramientas para que a este niño o joven ya no presente, ¿cierto?, mayor dificultad. La edad de diagnóstico va a depender. Va a depender porque aproximadamente a los 3 años pudiese ser una edad más apropiada para realizar un diagnóstico, porque antes de eso ya los niños pueden ser muy pequeñitos, podemos ver algunos signos, es súper importante cuando se ven algunos signos desde muy pequeñitos, se vaya documentando, ¿cierto? Se explique al médico tratante, ¿cierto? Algunas características que ya, ¿cierto? Van a quedar como sospechas. Entonces, todo eso después en algún momento, ya cuando va llegando a cierta edad, ya son muy marcados y puede que sí le dé el diagnóstico, ¿cierto?, de trastorno espectro autista. O puede ser que algunos signos que se ven desde muy pequeño no sean bien leídos, como por ejemplo, puede haber suele confundirse con TEA cuando existe mucha dificultad en comenzar, ¿cierto?, a hablar, comenzar, ¿cierto?, a expresarse comunicativamente. Hay niños, ¿cierto?, que los llevan, ¿cierto?, a algún neurólogo infantil, porque el niño, ¿cierto?, no pronuncia muchas palabras, suele confundirse mucho con TEA, y muchas veces estamos hablando de algún trastorno del lenguaje, ya no de un TEA. Entonces, por eso es importante que, si bien, ¿cierto?, el diagnóstico sea lo antes posible, cuando hay pocos signos, ya es difícil de detectar, se puede confundir con otro tipo de patología, como pasa muy frecuentemente con un trastorno del lenguaje. Ya, entonces, ¿cierto? La edad aproximada, 2 años y medio, 3 años, ya es una buena edad como para ya tener un diagnóstico, pero certero. Antes de eso podemos hablar de sospecha, ¿ya? Y después de eso también hay personas que se diagnostican mucho más tarde, como decía, hay casos de personas que ya de adultos, ¿cierto?, reciben un diagnóstico. Y es quizás porque ellos mismos en algún momento de la vida se sintieron, ¿cierto?, que presentaban alguna dificultad con algún aspecto del trabajo, por ejemplo. Y ahí, ¿cierto?, comenzó todo un estudio para atrás y se llegó, ¿cierto?, a la conclusión desde que desde muy chiquitito tuvo alguna dificultad
Pero, ¿cierto? Quizás el contexto, quizás estaba en un colegio que le brindaban muchas herramientas. ¿Ya? Este niño puede ser que se haya integrado súper bien a su colegio, a sus compañeros, tuvo mucho apoyo de la familia, ¿ya? Y puede ser que nunca haya tenido dificultades, pero ya al encontrarse solo, ¿cierto? Realizando alguna actividad, un trabajo, ya puede ser que ahí en ese momento haya visto la necesidad, ¿cierto? Y se haya dado cuenta de que presentaba algunos signos, lo haya consultado con algún médico y efectivamente haya sido diagnosticado con trastorno espectro autista. Entonces, súper amplio. Continuemos. Bueno, acá igual decía. Ya, el trastorno de espectro autista corresponde, ¿cierto?, a una condición del neurodesarrollo, ya por lo que debe contar con un diagnóstico. Ya, es súper importante que para efectos de esta ley debe contar con diagnóstico. Ya, ese diagnóstico lo realiza un profesional especialista, ya que va a ser un neurólogo, ya, algún psiquiatra infantil, ya, y hay distintas pruebas que son evaluaciones que acompañan al diagnóstico como tal. Sí, igual la vamos a ver, en la próxima clase vamos a ver como pruebas más específicas. Ya. Estas características llegan a clasificarse con algún grado de discapacidad cuando generan un impacto que sea muy significativo en más de un área de ocupación, ¿ya? Y que al interactuar con barreras del entorno impida o restrinja la participación. ¿Qué quiere decir esto, cierto? Que las personas, ¿cierto? Diagnosticadas con trastorno espectro autista pueden o no estar clasificadas como una persona en situación de discapacidad. Eso es lo que nos dice la ley 20.422, ya que la ley, ¿cierto? 20.422 corresponde a la ley sobre igualdad de oportunidades e inclusión de personas con discapacidad. Bajo esta ley, la 20.422, se puede clasificar a una persona con algún grado de discapacidad. Ya, téngase bien presente eso, porque puede ser que una persona tenga un diagnóstico de TEA, pero puede ser que no esté calificado como una persona con discapacidad. O puede que tenga algún grado de discapacidad que va a estar certificado, ¿cierto? Que va a tener una credencial. ¿Ya? Entonces, no es un sinónimo que la persona con TEA esté calificada como una persona con discapacidad. Ya, eso es súper importante. Ya el TEA, ¿cierto? No significa discapacidad en todas las personas, sino que, como decía, es una condición del neurodesarrollo que debe contar con un diagnóstico. Y recién, ¿cierto? Puede ser catalogado como una situación de discapacidad si logra tener un impacto muy significativo en aspectos familiares, si tiene muchas dificultades la persona en aspectos sociales, ya, si puede ser una persona que se aísle la mayor cantidad del tiempo, que no interactúe con otros niños, que interactúe muy brevemente con los adultos, si tiene muchas dificultades en el colegio, ya para poder, ¿cierto? Aunque se ponga, ¿cierto? Distintas herramientas en el colegio, aún así puede ser muy complicado para este niño, niña, adolescente, ¿cierto? El poder permanecer en el contexto educativo. Ya, ahí, ¿cierto? Sí correspondería evaluar, ¿cierto? Si es una discapacidad o no. Ya, esto, ¿cierto? Debe ser diagnosticado por un equipo interdisciplinario. En Chile, ¿cierto? El diagnóstico se realiza por profesionales de la salud, ¿cierto? Especialistas en desarrollo infantil. Ya, lo importante también aquí es que el proceso de calificación bajo la ley 20.422, si uno quiere evaluarse, lo puede hacer. Es totalmente voluntario. Como les decía, una persona con TEA puede estar calificado con algún grado de discapacidad.
pero no va a estar obligado a sacar, ¿cierto?, esta acreditación. Ya, también, ¿cierto? Desde los centros de salud le pueden entregar todas las orientaciones para poder hacerlo, pero al final va a quedar a criterio de la persona, ¿cierto? O de los familiares, si se realiza la acreditación o no. Ya, si la persona o el cuidador, el tutor, ¿cierto? Decide acceder a esta credencial de discapacidad, va a obtener, ¿cierto?, un certificado de discapacidad a través de una credencial que se entrega por el Servicio de Registro Civil del país, ¿ya? Y eso va a ser constatado por COMPIN. Ya todos conocemos, ¿cierto?, lo que es la COMPIN, ¿cierto? Que es donde es la comisión, ¿cierto?, que nos va a acreditar nuestro estado de salud, y en este caso, ¿cierto?, es quien nos va a acreditar recién, ¿cierto?, si estamos o no calificados con algún grado de discapacidad. Es súper importante eso. Como les decía, ¿cierto? Si la persona puede acceder a diferentes beneficios si se encuentra con esta acreditación de discapacidad, por ejemplo, puede recibir una atención, ¿cierto?, médica especializada, tiene derecho a una pensión también, un subsidio, que es parte más económica. Ya varios servicios que van a estar asociados, ¿cierto?, a esta acreditación, si es que la persona, ¿cierto?, desea acceder a él, o si los tutores, ¿cierto?, desean que acceda. Esta ley también contempla a la persona cuidadora de una persona con trastorno de espectro autista. Ya, esto es súper importante porque antiguamente la persona cuidadora ya no estaba contemplada por la ley, ya, como tal, ¿cierto? Y también igual ahí hay otros beneficios asociados también al que se reconozca a la persona cuidadora. Ya se va a entender, ¿cierto?, por cuidador o cuidadora, a quien proporciona asistencia o cuidados en los términos previstos por otra ley, ¿cierto?, que es la 20.584. Y acá no se quedan tanto con el número de la ley, ¿sí? Aquí es más que nada que sepan que, ¿cierto?, existe esta ley, ¿cierto?, que va a regular derechos y deberes que tienen las personas, ¿cierto? La anterior, ¿cierto?, la 20.422, igual es importante porque es para verificar si una persona puede ser calificada con discapacidad o no. Ya, esta ley, ¿cierto?, protege los derechos de los pacientes, va a definir aspectos como el consentimiento informado. Ya, muchos lo hemos visto cada vez que nos atendemos, ¿cierto?, en un servicio de salud. Ya, la persona, ¿cierto? Este cuidador se va a definir como cualquier persona que preste cuidados a un paciente en situación de dependencia o requiera algún tipo de apoyo en actividades básicas de la vida diaria. Por ejemplo, si requiere apoyo para vestirse, para alimentarse, ya para trasladarse, ya eso va a ser considerado un cuidador. Puede ser familiar, amigo, una persona contratada también, cualquier persona que preste esta asistencia. Ya también, ¿cierto? Se contemplan algunos beneficios dentro de la ley, pero eso ya es otro tema. Valeria, Profesora, ahí me voy a aprovechar de consultarle a tiro, porque yo tengo a mi ya, chiquitito de 8 años con TEA. ujú, Ya a él lo diagnosticaron a los 2 años, 7 meses. ya, Cuando recién lo diagnosticaron con un TEA 4. ya, Ya, dar el tiempo que la doctora, ni yo ni la doctora lo entendemos en realidad qué pasó ahí en ese par de años, y tan ahora ya, está con un TEA 1, ya, ¿ya? ujú, Como que no estoy, o sea, respeto mucho la ley, pero como que tengo mi pensamiento que yo no quiero marcar a mi hijo para su vida, con ya, respecto a esto de lo que es el tema del cuidador y con la ujú, ley de discapacidad y todo eso. Entonces, yo me he cuestionado mucho en hacer esos trámites. ujú, Y ahora que fui a hablar yo con la tía del PIE, me hizo como el alcance que sería bueno que yo sacara hay una credencial
Sí, que esa es nos la beneficia a que... nosotros como cuidadora Claro. con TEA. Ujú, Y por el tema de que si por cualquier situación hay que salir del trabajo, que eso nos acredita de ausentarnos ahí, entonces era porque, ¿qué pasa con Elitan? Elitan cuando vive una situación así como de mucha angustia o se ve sobrepasado en algo, él se orina. Entonces me llaman ujú, del colegio que tengo que ir a dejarle ropa o a cambiarlo, al menos que yo autorice a alguna tía en especial para que él pueda, para que ella pueda cambiarlo. ujú, Pero estoy como súper complicada con eso porque ujú. siento como que es marcar a mi hijo y yo he trabajado con él así súper duramente. De hecho, él ni siquiera sabe que él tiene TEA. Él no entiende eso, no, nunca nosotros le hemos dicho que él es distinto, que es especial, no, él es un niño como cualquier otro. Claro. Y hemos luchado mucho como familia en tratar de que él se sienta igual a todos, porque de repente uno como mamá comete el error de victimizarlos a través de su condición y yo siento en lo personal que al final uno comete ese error porque al final tampoco la idea es que a nuestros hijos los vean como los víctimas de la situación. Entonces, si yo quiero que el día de mañana mi hijo sea, entre comillas, normal, porque como la gente lo trata como anormales, que tengo que empezar a hacerlo yo, tratarlo como un niño normal. Pero sí, Mm, por otro lado, siento que igual es una buena opción por el tema de mi trabajo, porque yo igual trabajo con niños. Entonces de claro. repente se me complica mucho seguir y dejar, porque yo trabajo con chiquititos de 2 a 3 años. Entonces dejar, Mm, por ejemplo, a mi educadora sola para poder acudir a las necesidades, obviamente, de mi hijo, que siempre va a ser mi prioridad, pero como le digo, claro. también él sabe manipular muy bien la situación a veces, entonces empieza a que le duele la guata, que le duele la cabeza. Entonces yo le digo a la tía, esperemos un poco, si no se le pasa, me llama, yo lo voy a buscar, pero también uno como que también va conociendo las Claro. situaciones, que a lo mejor hay días que no quiere ir, que mucho ruido y eso sí como que es lo que le gatilla el tema del ruido. Él se Ujú, desespera, se descompensa, ya no quiere nada, es como su peor debilidad. Entonces, yo no sé qué es lo que me aconseja usted en esta situación. El carnet de discapacidad, yo de verdad que siento que es innecesario en mi caso. Respeto absolutamente el caso de otras mamitas que lo estén viviendo y sea necesario para ellas. claro. Pero el tema del carnet de cuidadora, estoy como que voy, que no voy, que si lo hago, que no lo hago. Entonces necesito así como que si usted me puede orientar un poco o darme tal vez un consejo, si de verdad que es importante o no es Ujú, tan importante o es necesario o no es tan necesario, porque a ya, medida que que va pasando el tiempo, como que voy descubriendo más cosas de mi hija que sí me demuestran que él sí tiene TEA. ujú, Entonces como que yo me puse tal vez una venda y dije yo, no, mi hijo no tiene nada y yo lo voy a sacar adelante y mi hijo es aquí y allá, pero también en situaciones él me demuestra muchas cosas que él sí lo tiene. Yo quisiera que no lo tuviera porque la vida de una mamá con un hijo TEA es muy triste mm, y uno tiene que a veces claro. aguantar, Es, es soportar más que muchas nada cosas bien difíciles. es más que nada por la sociedad en sí, en realidad. Está muy arraigado algún tipo de pensamiento en la sociedad misma. Ya. Sí, Vale, y igual uno es escucha súper, muchas cosas que al final, sí, es súper complejo, igual en realidad es toda la situación, ¿cierto? No, no están obligados los padres, ¿cierto? Ni las personas ya cuando son más grandes a acreditarse con con esta credencial de discapacidad. En ninguna circunstancia, ¿cierto? Van a estar obligados. Ya, claro, como les decía, como veíamos también en el ejemplo que nos comentaba Valeria, que en algún momento, ¿cierto? Las señales, los signos, ¿cierto? Que mostraba su pequeño, ¿cierto? Eran mucho más notorias y lo llevaron, ¿cierto? A estar clasificado, ¿cierto? De una forma como que tenía muchas dificultades. Pero, ¿cierto? En algunos momentos de la vida, ¿cierto? En la etapa que se encuentra ahora, son otras las dificultades que quizás son menos.
Ya todo, como les decía, va a ser muy variable y va a depender también del desarrollo y las herramientas que vaya teniendo cada uno de los niños a medida que va creciendo. Ya, puede ser que en algún momento, ¿cierto?, no tengamos, los signos sean muy, muy pequeños, ¿ya? Y también puede ser que los niños también, ¿cierto?, en algunos momentos también, ¿cierto?, tengan esta conducta que va a ser un poquito más manipuladora. También puede pasar. Respecto a lo de las salidas del trabajo, igual viene más adelante, pero bueno, yo sugeriría a Valeria es conversarlo en la inspección del trabajo como tal, ya plantear, ¿cierto?, esta inquietud, porque ellos, ¿cierto?, bueno, para poder acceder a estos permisos, viene más adelante, ya eso va regulado por la inspección del trabajo. Ya, entonces, verlo por ese lado, ya, porque para efectos de la ley, em, el niño ya debe tener un diagnóstico, ya no exige el estar calificado con algún grado de discapacidad, puede o no estarlo, ya, pero ya lo que son los permisos como tal, eso ya porque es una de las opciones, ¿cierto? Es acreditarse como persona cuidadora, tener todos los beneficios, ¿cierto?, que contempla la ley, pero también puede verlo de otra manera un poquito más aparte, ¿cierto? Buscando ahí más detalles, ¿cierto?, de lo que es la ley en sí para los trabajadores en la inspección del trabajo. Ya, porque ellos van a regular todo esto de que sean las salidas del trabajo, de que no se descuente sueldo, ya son otro tipo de beneficios. Entonces, yo creo que igual iría como un poquito más por allá, porque, claro, el acreditarse como una persona cuidadora, ya, para eso, ¿cierto?, debe contar con este certificado, ¿cierto?, que lo da, ¿cierto?, el Registro Nacional de Discapacidad. Ya, pero después igual voy a darle otra vueltecita a eso. Ya más adelante viene como todo el tema de los permisos para que lo veamos como tal. Pero claro, o sea, por la ley, ¿cierto? Está amparado ese derecho de que si uno no desea que su hijo o la persona, ¿cierto?, cercana sea calificada con grados de discapacidad, ya pueden no hacerlo. Ya no estamos obligados. Ya. Voy a tomar desde aquí un pequeño break. Vamos a retomar el tema. Ya no se preocupen si vamos a volver. Ya, vamos a tomar un pequeño break de 15 minutitos y volvemos con la segunda parte. Ya vamos a terminar de aclarar este temita, ¿cierto? Con una partecita que viene un poquito más adelante. Ya ahí vamos a conversarlo nuevamente. Y nos quedamos hasta aquí. De vuelta, dudas, consultas. Y nos vamos con 15 minutos. Estamos bien, ¿cierto? Vamos a dejar de compartir. Vamos a pausar. Mm, ya estamos de vuelta. Ya están por ahí. Voy a compartir pantalla mientras. Ya, ya estamos de vuelta. Pasó muy rápido la hora, o quizás me adelanté un poquito, ya, pero es para no dejar temas pendientes y aprovechando que igual nos demoramos un poquito hoy, ¿cierto?, en ingresar, ya para terminar, ¿cierto?, este tema. Ya, vamos a esperar un poquito a que vuelvan todos. Nos habíamos quedado, ¿cierto?, en la persona cuidadora. Esta persona cuidadora, ¿ya?, está referida, como lo habíamos dicho, a cualquier persona que de manera remunerada económicamente o no, ya preste asistencia
a una persona en alguna situación de discapacidad o algún grado de dependencia. Para ser acreditada una persona cuidadora, ya, debe realizar, ¿cierto? Un trámite que se realiza para obtener, ¿cierto? Un certificado del Registro Nacional de Discapacidad. La persona a la que presta, ¿cierto? Estos servicios va a ser una persona que se encuentra acreditada también con esta credencial de discapacidad. ¿Ya? Pero continuando también, retomando un poquito el tema, lo que nos había comentado Valeria es que para temas laborales, ¿ya? Si hablamos de lo que contempla esta ley, la ley, ¿cierto? Para los trabajadores nos pide solamente contar con el diagnóstico de TEA. La persona con TEA o los padres de menores de edad con TEA no están obligados, como les decía, a acreditar, ¿cierto? En COMPIN, ¿cierto? Algún grado de discapacidad de los niños jóvenes o adultos. Ya no están obligados, por lo tanto, todo lo que es, les dije que se le iba a decir más adelante, pero mejor lo tomamos enseguida, todo lo que es regulación, ¿cierto? El poder ausentarse de las horas laborales, ya por alguna emergencia, nos dice la ley, por alguna situación, ¿cierto? Que escape de las manos de los profesionales, que pudiese ocasionar algún daño, ¿cierto? A la salud de nuestro niño o adolescente, que sea menor de edad y que esté cursando educación parvularia, básica o media, ya los padres pueden concurrir al establecimiento y no se le va a efectuar, por efectos de la ley, ¿cierto? No se les va a descontar ese tiempo que haya transcurrido desde que salieron del trabajo hasta que acudieron a la emergencia en el colegio. Para realizar este trámite, este trámite es aparte, no está regido hasta el momento ya por Senadis, que es, ¿cierto? El Servicio Nacional de Discapacidad. Es un trámite aparte que se realiza como les había dicho, en la inspección del trabajo. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Uno lo puede realizar presencial, ¿cierto? También puede realizarlo por internet, pero sí, se llena un formulario, ya, y pueden ir revisando, ¿cierto? Qué papeles se necesita. Pero no nos habla de discapacidad, pero sí, bueno, para efectos de la ley completa, sí o sí se debe contar con el diagnóstico, ¿cierto? Realizado por profesionales de la salud acreditados, ¿cierto? Donde no nos digan, ¿cierto? Se exprese que este niño, adolescente, cuenta con un diagnóstico de trastorno de espectro autista. Ya teniendo ese diagnóstico, se puede realizar ese trámite que es diferente a este, ¿ya? La persona cuidadora para efectos de la ley, ¿ya? Acá, ¿cierto? Se está rigiendo por otra ley, pero para efectos de la ley, ¿cierto? La que estamos viendo ahora, para las personas que no estaban, voy a volver un poquito para atrás. Ya, para la ley 21.545 es aparte la acreditación de discapacidad. Ya, no sé si me enredé ahí un poquito. Para la ley 21.545 tiene otros beneficios para las personas que sean diagnosticadas con TEA o para los familiares cuidadores de niños con TEA. Ya, va siendo, no sé si se va notando un poquito la diferencia. Ya, pero igual más adelante se las voy a nombrar, ya, así que no se preocupe si no quedó tan claro. Y para las personas que no estaban, estamos hablando, ¿cierto? Cecilia, Buenas tardes, profesora. buenas tardes. Yo tengo una duda en lo que está hablando de los permisos. Sí, ¿Eso corre solamente cuando el hijo es menor de edad? sí, solo para menores Por de edad. ejemplo, si yo tengo Sí, un dígame. niño mayor de 18 y pasa una situación, no tengo ese beneficio. Por lo de esta ley no, pero en ese caso quizás pudiese ser si tuviese alguna acreditación de discapacidad, ¿ya? Porque ahora estamos hablando, ¿cierto?, de solo tener el diagnóstico. Para efectos de esta ley contempla Ah, ya. solamente la edad de párvulo, educación básica y media, hasta los 18. Entonces, pudiese ver la otra alternativa, que es acreditarse como persona cuidadora,
Ya eso sí es regido por Compin, ¿cierto? Tiene otros parámetros ahí. Ya, hasta ahora la ley, ¿cierto? Ya, Nos pues, dice que muchas hasta los 10. gracias. De nada. Ya, Gracias. continuamos. Volviendo, ¿cierto? Estábamos hablando, ¿cierto? De la definición de una persona con trastorno espectro autista, que igual ustedes lo pueden revisar en el documento. Y la persona cuidadora, ¿cierto? Que les decía que para efectos de esta ley, acreditarse como persona cuidadora, ¿cierto? Tiene que ser una persona que ya esté acreditada con discapacidad. Y recordemos que la persona con TEA no está obligada, ni los familiares están obligados a entrar dentro de la clasificación de discapacidad. Roxana, Roxana, ¿escuchamos? Profe, disculpe, Sí, profe, ¿sí me escucha? sí, se escucha ahora sí. Profe, los cuidadores, ya, es las cuidadoras de los niños, ellas son las tutor sombra, No, estamos hablando de personas que ¿no? brindan cuidados personales. Ya, por ejemplo, Ah, en ya. vestuario, ya de cualquier persona en situación de discapacidad. Ya esto es aparte, solo se da un resguardo para las personas que brindan esos servicios y contemplan algunos beneficios también, porque se comprende que son personas, ¿cierto?, que están brindando este tiempo, ¿cierto?, al cuidado de otra persona. Puede ser pagado o no pagado, puede ser un familiar, un amigo, cualquiera que asista a una persona con TEA, pero la ley, ¿cierto?, también tiene cuidador en general, ¿ya? No es aparte de esto. Ah, ya que yo me refería a los yo me refería a los niños TEA en el colegio, No, eso en es... los colegios, porque ahí, no, el tutor sombra, igual lo vamos a ver un poquito más adelante, les voy a comentar un poquito porque no está tan bien regulado, no está así como explícitamente lo que realiza un tutor sombra, ¿ya? Pero esto es aparte, y lo del tutor, ¿cierto? Lo podemos ver, lo podemos conversar en otra clase porque igual no está tan regulado, entonces no, para que no se confunda con esto. Si hablamos acá de persona cuidadora, va a ser, ¿cierto?, una persona que brinda su apoyo en la actividad de la vida diaria de una persona, a una persona cercana, o quizás le pagan, ¿cierto?, por realizar este acompañamiento, o no, ya, pero puede ser de una persona que tenga algún grado de dependencia, ya. Ya es otra acreditación. La del trabajador como tal, que tenga un niño menor de edad diagnosticado con TEA, es un permiso distinto, ¿ya? Así que continuamos. La de cuidadora se tiene otros beneficios. Ya también hay algún tipo de compensación, el poder utilizar algunos tipos de estacionamientos que ya son para personas con discapacidad. Hay varios otros, pero ahí- hasta ahí lo vamos a dejar. En el artículo 3 sobre ya, los profe, muchas principios, gracias. de nada, sobre los principios, ya, la aplicación de esta ley en lo que se refiere a las personas con TEA deberá sujetarse al cumplimiento de los siguientes principios. El trato digno, ya como lo dice su nombre, ¿cierto? Se debe recibir un trato digno y respetuoso en todo momento, en cualquier circunstancia, debiendo adoptarse un lenguaje claro y sencillo en las atenciones que se brinden. Es súper importante, ya que en la primera parte, ¿cierto? Cuando describíamos, bueno, cuando la ley, ¿cierto?, nos describe la definición de una persona con trastorno espectro autista, veíamos que hay dificultades en la interacción y en la comunicación. Por lo tanto, la ley también establece que todas las atenciones que se presten a personas con TEA sean en un lenguaje lo más claro y sencillo posible. Ya no evitar, ¿cierto?, todas estas palabras coloquiales o que no sean concretamente lo que es la palabra en sí. Acá en Chile, ¿cierto?, tenemos muchas palabras, muchas frases que no significan realmente lo que son. Ya las personas con TEA, en su mayoría, prefieren un lenguaje mucho más concreto. Ya no mucho ese lenguaje que va quizás por otro sentido o palabras que no son lo que dicen. Ya puede que nosotros estemos muy acostumbrados a ese tipo de vocabulario, pero para una persona que va a ser mucho más concreta en el hablar y que además puede que tenga o no
algún grado de afectación en la comprensión del lenguaje y las expresiones faciales, créanme que va a ser mucho más complicado el poder, ¿cierto?, adaptarse a ese tipo de mensajes que estamos entregando. Por lo tanto, ¿cierto?, se busca que lo que se comunique, ¿cierto?, sea en un lenguaje claro y sencillo, ¿ya? Y cierto que se respete la privacidad y la honra de las personas, ¿ya? También, ¿cierto? Se busca resguardar que las personas que brinden atención al público ya deberán, ¿cierto?, compartir todo tipo de explicaciones con la persona con TEA y además con con la persona que lo acompaña en ese momento. Ya no negarle el derecho a participar a, por ejemplo, los padres o la persona que lo acompañe, si tiene algún cuidador o algún familiar, sobre todo si existen dificultades más significativas en lo que es la comprensión del lenguaje como tal. Ya no se puede negar el que la otra persona que lo está acompañando pueda también, ¿cierto?, hacerse partícipe de ese mensaje que se le va a entregar. La autonomía progresiva. Sobre la autonomía progresiva, ya lo importante acá, ¿cierto?, es que nos dice que todo niño, niña y adolescente va a ejercer sus derechos conforme a la edad que tenga, la madurez y el grado de desarrollo que manifieste. Ya, sobre todo, ¿cierto?, garantizar la protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia. Para ello también considerar el grado de discapacidad que pueda tener, ya en el caso de ser necesario, que los padres o tutores legales sean responsables de las decisiones que se tomen, de acuerdo a la situación, ¿cierto?, personal, individual de cada uno de estos niños o jóvenes o adultos, ya que se puedan brindar los apoyos, que en ningún momento se pasa a llevar la autonomía de la persona, tenga o no algún grado de discapacidad, siempre considerar, ¿cierto?, el bien mayor, ¿cierto?, que va a ser el, el poder, ¿cierto?, proteger sus derechos y que pueda ejercer, ¿cierto?, sus opiniones. También, ¿cierto?, busca abarcar la perspectiva de género en toda la elaboración, ejecución, ¿cierto?, y evaluación de medidas en todas las decisiones que se vayan a tomar en apoyo, ¿cierto?, de esta persona con TEA, que en ningún momento se pasa a llevar la perspectiva de género. Eso no estaba contemplado en otras leyes, cual es súper importante porque también, ¿cierto?, va de la mano con respetar los derechos, la individualidad y también la autonomía de estas personas. Sobre la intersectorialidad, nos dice que acciones, prestaciones y servicios que podrán realizarse para la protección de los derechos de las personas se desarrollarán de manera conjunta y coordinada con los diferentes órganos del Estado. ¿Ya? No solamente se busca, ¿cierto?, que se coordinen el Ministerio de Salud, de Desarrollo Social, ¿cierto? El Ministerio de Educación, ¿cierto?, que trabajen de una manera mucho más coordinada, a fin, ¿cierto?, de favorecer a las personas con TEA. Sobre la participación y diálogo social, ya dar un rol mucho más activo para toda la elaboración, planificación, ¿cierto?, y ejecución y seguimiento de las políticas públicas que se vayan a generar en beneficio de las personas con TEA, ¿cierto? Se busca dar mucha más voz a las personas que son familiares, agrupaciones de personas o de familiares con TEA, ¿no? Porque ellos son las personas que más conocen, ¿cierto?, las necesidades que están ocurriendo en el día a día. También, ¿cierto?, nos habla desde una perspectiva de neurodiversidad. La perspectiva de neurodiversidad nos dice que las personas somos muy variables. Naturalmente somos muy variables, nuestro funcionamiento cerebral, ¿cierto? Las formas en que socializamos, en que aprendemos, la atención, el desarrollo emocional y conductual no va a ser igual en ninguno de nosotros, ¿ya? Entonces, la ley, ¿cierto?, se basa también en esa perspectiva, que es una perspectiva que es mucho más inclusiva, ¿cierto?, que no va a clasificar a una persona, ¿cierto?, respecto a la otra, no entra en comparaciones tampoco. Todos somos distintos acá. Sobre la detección temprana,
ya busca, ¿cierto?, entregar una protección y tratamiento desde las edades más tempranas posibles, porque esto va a favorecer el desarrollo en los diferentes entornos con los que vaya a interactuar nuestro niño, adolescente o adulto. Ya también, ¿cierto? Busca busca que el Estado también se haga parte de esta detección temprana, pero aún no hay un pronunciamiento respecto a esa parte. Ya es algo que se viene, que la ley ya lo estipula, pero aún no ha dicho el cómo, ¿cierto? El Ministerio de Salud en este caso se va a hacer parte, no está especificado. Sobre el seguimiento continuo, que una vez diagnosticada una persona con TEA, exista la obligación por parte de los actores, ¿cierto?, que formen parte de la red de protección y tratamiento especial, de acompañar durante las diferentes etapas de la vida. ¿Qué significa esto? También de mano de lo anterior que les había comentado, se busca que el organismo público también se haga cargo, aparte del diagnóstico, que también se haga mucho más parte de todas las necesidades que vayan teniendo las personas desde niños, ¿cierto? Desde que son diagnosticados hasta la vida adulta, porque como les decía, va a ser muy variable las necesidades que se vayan teniendo respecto a la edad, ¿cierto? Respecto a lo que se esté realizando, ¿cierto? En una etapa de la vida determinada. Por lo tanto, ¿cierto? Se busca que el seguimiento, ¿cierto?, pueda ser continuo para atender a todas las necesidades que puedan ir apareciendo. Y también es súper importante que hay algunas dificultades que ya no se ven, ¿cierto? Entonces estar atento a todo lo que vaya variando durante el tiempo y prestar los apoyos necesarios en ese momento. Sobre el artículo 4, nos dice, ¿cierto?, que sin prejuicio de lo dispuesto en esta ley, a las personas con trastorno de espectro autista que cuenten con calificación y certificación de discapacidad, bajo la ley, ¿cierto?, 20.422, la que veíamos delante, ya que establece normas sobre igualdad de oportunidades, inclusión de personas con discapacidad, también les serán aplicables las disposiciones contenidas en dicho cuerpo legal. Ya, de leerlo así, ¿cierto? No se entiende mucho, pero en realidad lo que nos dice esta parte es que, si bien, ¿cierto? Esta ley viene a complementar las leyes anteriores, ya todo lo que es la calificación de discapacidad, desde que la persona se encuentra calificada bajo la ley 20.422, comienza a tener, ¿cierto?, todos los beneficios que contempla esa ley, ¿ya? Y se suma también lo que aparece en esta nueva ley, que es la 21.545, que es la que estamos viendo ahora. Ya, esta ley no modifica, por ejemplo, la calificación que le da CONPIN a la persona con discapacidad. Esa se mantiene. Eso es lo que nos quiere decir. Para que una persona sea calificada con discapacidad, ¿cierto?, va a tener que seguir cumpliendo los mismos criterios que se cumplían anteriormente. Ya eso se mantiene. No significa que la nueva ley TEA tenga el concepto de TEA dentro de una discapacidad, sino que bajo la ley 20.422, ¿cierto? El TEA puede ser contemplado, ¿cierto?, como una discapacidad, pero no como el TEA como tal, sino por las dificultades que va teniendo en distintas áreas. Por ejemplo, tiene dificultades en la parte cognitiva, ¿ya? Va a ser calificado bajo la ley de discapacidad, ¿cierto?, como una persona, no recuerdo en este momento también el concepto como tal, pero va a ser, ¿cierto?, una persona que tiene dificultades en aspectos cognitivos. Ya, así nada más. Esa calificación, ¿cierto?, que se entrega por la CONPIN, ¿cierto?, que lo ve también, lo resguarda la ley 20.422, continúa tal cual. Eso es lo que nos quiere decir esa partecita. Y todo el resto de los beneficios y cambios ya se van a dar, pero no en esa parte. Ya se van a dar, ¿cierto?, con lo que estamos revisando acá, ¿cierto?, que hay algunos otros beneficios, variaciones, pero todo lo que es la ley de discapacidad en sí se mantiene. Ya eso no va a cambiar con esta ley, a menos que aparezca otra modificación. Ya, pero hasta ahora el TEA como tal no es una discapacidad, que nos quede muy, muy claro. Puede ser calificado,
por las demandas, porque tengamos dificultades en algún aspecto, ¿cierto? Para poder desenvolvernos en algún entorno. Ya, no así teniendo un TEA como tal. Solo tener TEA no significa que tengamos discapacidad. Ya, aclarado ese tema, el artículo 5 nos habla de que toda persona autista que sea directamente afectada por una acción que signifique una discriminación arbitraria podrá interponer acciones bajo el artículo 3 de la ley, ¿cierto? 20.609, ya que establece medidas contra la discriminación. Puede denunciarlo la persona que fue directamente afectada, puede hacerlo un cuidador, un familiar, ya si la persona que fue directamente afectada por esta discriminación ya no puede realizarlo, lo puede hacer alguna persona cercana. Ya, la discriminación arbitraria en educación se refiere a tratar de una manera desigual o injusta a un estudiante, por ejemplo, en función de alguna característica personal. Por ejemplo, sería una discriminación arbitraria hacer que un estudiante no participe en alguna clase en específica o en un colegio, ya que se le negase la matrícula, por ejemplo, sin una justificación objetiva, por ejemplo, por la raza que tenga, por la religión. Ya, esos serían ejemplos de discriminación arbitraria. Ya no hay una causa, ¿cierto?, que sea justificable para poder, ¿cierto?, sacar a una persona de algún lugar o quizás utilizar algún lenguaje ofensivo en contra de ellos, ¿ya? Por ejemplo, si un colegio se negara a matricular a un estudiante en una escuela basándose únicamente en el origen étnico de su familia o si profesan alguna religión específica, ya no tomando en cuenta ninguno del resto de los antecedentes académicos. También, ¿cierto? Sería una forma de discriminación tratar diferente a un estudiante con discapacidad, quizá ofreciéndole, por ejemplo, si están desarrollando una actividad dentro de la clase, ya, quizás nuestro estudiante con discapacidad va a tener dificultades en alguna parte de la actividad. Por ejemplo, estamos trabajando en algo manual y nuestro estudiante tiene dificultad, ¿cierto?, para manipular tijeras. Ya, sería una forma de discriminación el decirle, no, usted no participa. Ya, no darle ninguna otra opción. Ya, eso sería una clara forma de discriminación, por ejemplo. Si nosotros estamos trabajando en el aula, ya se entiende que tiene que haber algún tipo de adaptación para ese estudiante. Quizás nosotros, ¿cierto? Quizás tiene algún otro tipo de tijera para cortar, o nosotros le ayudamos con el cortar, y ellos, ¿cierto? Buscan la forma en cómo pegarlos, ya puede requerir apoyo, pero no significa en ningún momento que no participe. Eso es súper importante tenerlo claro, porque si no es una forma de discriminación. Continuando, también, ¿cierto? La persona TEA que esté calificada con discapacidad, ya también puede ampararse ante una situación de discriminación bajo la ley 20.422, ya que esa es si es que cuenta con acreditación, ¿cierto?, de discapacidad, hay otros artículos más específicos para ello. Ya eso lo puede hacer a través del artículo 57. Ya, pero en sí, ¿cierto?, si existe alguna forma de discriminación, ya se puede denunciar, ya si quizás no está claro, ¿cierto?, por qué ley lo podemos hacer, ya eso no va a ser tan importante. Lo importante es que si existe alguna de estas situaciones, ¿cierto?, se puede denunciar ante la Superintendencia de Educación. Ya cualquier tema, si hay evidencia, mucho mejor. Ya. Pero ahí, ¿cierto?, ellos pueden entregar em, mayor orientación sobre cómo procede este tipo de denuncias. Ya siempre
el ministerio, ¿cierto? La Superintendencia de Educación se hace cargo de ese tipo de ese tipo de situaciones. También, ¿cierto? Denuncia a través del juzgado de policía local, ¿cierto? Para ver lo de las leyes en específico, de la 20.422, ¿ya? También, ¿cierto? A través del juzgado de letras, ¿ya? Pero hay formas de hacer. Ya es súper importante que si en algún momento tenemos alguna situación de este tipo, o hay algún apoderado, ¿cierto? Que haya visto que haya ocurrido algo así, ¿cierto? Por algún compañero o una situación mucho más grave, ¿cierto? Existen mecanismos para poder denunciar ese tipo de situaciones. No deben ocurrir, claramente. Sobre los deberes del Estado, ya están, ¿cierto? El asegurar, ¿cierto? El desarrollo personal, la vida independiente, la autonomía y la igualdad de oportunidades para las personas con TEA. Asegurar, ¿cierto? El pleno goce y ejercicio de los derechos en condiciones de igualdad. Adoptar medidas necesarias para prevenir, sancionar la violencia, abuso o discriminación en contra de las personas con TEA y asegurar, por supuesto, la inclusión educativa y social de las personas con TEA con el objetivo de disminuir y eliminar cualquier barrera de aprendizaje, ya cualquier barrera de participación y socialización, impulsando, ¿cierto? Medidas para el cumplimiento de estas. Ya no es el Estado, ¿cierto? Se tiene que hacer mucho más parte ya desde este momento para asegurar esa igualdad de derechos. Ya, y acá, ¿cierto? El abordaje integral, ¿cierto? Del trastorno de espectro autista. ¿Cuál es el abordaje integral que considera, ¿cierto? Que se considera, ¿cierto? En el desarrollo. A través de estas acciones, el Estado se está haciendo parte. Impulsar investigación científica sobre el trastorno y velar por una efectiva divulgación de los resultados. Realizar campañas de concientización sobre el trastorno, ya en el ejercicio de la función, de la información, difusión de la ley. Ya eso igual es súper importante, que la ley se dé a conocer, que que está al alcance de todos, ¿cierto? El por qué se está haciendo. Fomentar la detección temprana, como les decía, es súper importante esa parte, porque mientras más temprano comienza el tratamiento, menores barreras van a ir ocurriendo. Ya vamos a estar más preparados, ¿cierto? Para anticipar, nos vamos a anticipar a lo que pudiese venir más adelante. También, ¿cierto? Velar por la provisión de servicios de apoyo requeridos, según el grado de dependencia que tenga la persona con TEA a lo largo del ciclo vital. Ya si existen dificultades, ¿cierto? Se necesita algún tipo de apoyo, un apoyo, por ejemplo, si existe un grado de dependencia que sea notable, se utilizan algunos apoyos algunos apoyos que van siendo mucho más técnicos, ya que van siendo, por ejemplo, si pensamos en una persona con dependencia, va a requerir mucho apoyo en cuanto a vestuario, en cuanto a alimentación, ya, y todos esos equipos que se necesiten extra debiesen ser, ¿cierto? Subvencionados, al menos en una parte de ellos, por el Estado. Eso es lo que se busca también con esta ley. Otorgar, ¿cierto? A las familias que muchas veces se le hace muy difícil, también aparatos de comunicación, todo ese tipo de elementos que también, ¿cierto? Pueden ser subvencionados por parte del Estado. También, ¿cierto? Incorporar el TEA en encuestas o estudios para reconocer, ¿cierto? Su prevalencia en el país y las principales características de la población. Ya, si bien existen muchos artículos sobre lo que es el TEA en sí, es súper importante, lo mismo ligado al primer punto, impulsar, ¿cierto? Esta investigación, que se pueda saber qué es lo que está pasando a nivel país. Ya, hay lugares que son muy alejados, ¿cierto? Donde es muy difícil el poder quizás evaluar a nuestros niños,
Ya puede que tengan muchas características, muchos signos de trastorno espectro autista, pero puede ser que el mismo lugar donde viven, ¿cierto? No cuenten con profesionales para poder diagnosticarlo, para poder hacer un seguimiento. Entonces es súper importante que también se conozca qué es lo que está pasando en tal lugar. Pueden haber muchas personas que quizás tienen un grado, ¿cierto?, de discapacidad súper alto y no están siendo atendidas sus necesidades. Entonces, otra de las prioridades que está teniendo el Estado en este momento. También, ¿cierto?, se adoptarán mecanismos y formatos para hacer, ¿cierto?, la información más accesible. Ya es súper importante también el que sea accesible toda la información, ¿cierto? Hay muchos beneficios a veces que no están siendo tomados por las personas, que quizás hay personas con mucha necesidad y quizás no cuentan, ¿cierto?, con la información necesaria para poder optar, ¿cierto?, a este tipo de beneficios. Lo mismo que hablábamos sobre sobre la acreditación de discapacidad. Pueden haber muchas personas que pudiesen verse tremendamente beneficiadas si tienen alguna situación de algún familiar con TEA, ¿cierto? Que tenga un grado de dependencia muy alto y que no ha sido siquiera diagnosticado. O si tienen el diagnóstico, y quizás no cuentan con las redes para poder, ¿cierto?, acceder a esta credencial de discapacidad que quizás económicamente puede traer algún beneficio. También en prestaciones de salud pueden traer un beneficio directamente para la familia. Entonces es importante que la comunidad, ¿cierto?, pueda conocer, ¿cierto?, todo lo que implica, ¿cierto?, el trastorno como tal y también los beneficios a los que puedan acceder. Ya, también, ¿cierto?, promover el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las personas con TEA. Ya puede ser un tema tabú también, ya, porque generalmente no se habla de sexualidad y discapacidad o de sexualidad y otras temáticas como también lo es el TEA. Ya es un tema súper importante y hasta ahora hay muy poca información al respecto. Entonces también se busca ir hacia ese lado. También es cierto fomentar la capacitación de funcionarios públicos. Súper importante. Capacitación para los funcionarios, perdón, em, en especial, ¿cierto?, a las personas que se desempeñan en ámbitos como la salud, la educación, ¿cierto?, seguridad pública, cualquier persona que atienda a público. Ya, entonces, súper importante, bajo una perspectiva de género y derechos humanos, es súper importante la capacitación constante. Ya, van saliendo muchos estudios, ya, pero nunca va a ser suficiente. Es importante que se manejen, ¿cierto?, desde la forma en que nos comunicamos, ya, para que pueda llegar a todas las personas, ya. Es súper importante el saber, ¿cierto?, cómo afrontar ciertas situaciones. En los colegios pasa mucho esto, hay muchas necesidades, ya, pero vamos a ir para allá, sí, vamos a verlo con más detalle. Hay mucha necesidad y también el tema de las capacitaciones es algo urgente. Ya se comenta en muchos lados que es algo urgente y bueno, también lo he visto en otros cursos también, desde la experiencia, ¿cierto? Nos comentan que es muy necesario, que si una sola persona se capacita, claramente no es suficiente. La idea es que todos estén, ¿cierto? Em, estén, ¿cierto?, preparados para afrontar ciertas situaciones. ¿Ya? Quizás en menor o mayor medida, si lo estamos haciendo de manera autónoma, muy bien, pero ¿qué pasa con el resto del equipo? Quizás el resto del equipo no lo está haciendo. Entonces, siento súper necesario que se entregue a todos este tipo de capacitaciones. Si uno lo hace de manera autónoma, mejor todavía, tiene más habilidades, ¿cierto? Tiene más estrategias. También puedo enseñarle a los compañeros, pero la idea es que ellos también tengan bases. Por lo tanto, ¿cierto? Se considera a todo el personal, podemos decirlo así. También, ¿cierto? Velar porque los cui- em, porque los velar perdón, velar porque los cuidadores, los cuidados otorgados a las personas con trastorno de espectro autista que así lo requieran, por encontrarse en situación de dependencia,
ya, de acuerdo a la ley de discapacidad, ¿cierto? La 20.422, respeten el desarrollo personal, resguarden la autonomía y el derecho a vivir una vida independiente. Muchas veces, ¿cierto? Se pasa a llevar el derecho de la persona en situación de discapacidad con algún grado de dependencia, sea moderado incluso, ¿ya? O más aún cuando es severo, ya puede pasar que tomen decisiones por ellos, ya se busca, ¿cierto? Que la persona sea lo más independiente posible, aún teniendo dificultades en lo cognitivo, en lo motor. Entonces se busca, y también la ley, ¿cierto? Lo vuelve a recalcar, que se busca que la persona que requiera de cuidados también siga ejerciendo su autonomía y que siga, ¿cierto? En lo mayor posible, ejerciendo la independencia en la vida diaria. Sobre las herramientas de comunicación aumentativa y alternativa para niños, la ley también contempla, a través, ¿cierto?, del programa Chile Crece Contigo, poner a disposición herramientas de comunicación aumentativa y alternativa. Estas igual las vamos a ver en el penúltimo módulo. Estas herramientas de comunicación, como les había dicho, para las personas con TEA, ya existen dificultades en cuanto a la comunicación y a la interacción. Este tipo de herramientas, que pueden ser tableros de comunicación como tablet, ya pueden ser aparatos, ¿cierto?, que mediante imágenes ya facilitan la comunicación. Hay distintos formatos, pero eso solo como ejemplo. Ya se busca que también se pueda entregar a través del programa Chile Crece Contigo a niños entre 0 y 9 años con trastorno de espectro autista y que claramente tengan dificultad, ¿cierto?, en la comunicación. ¿Ya? Pero, ¿cierto?, para el cumplimiento del establecido, ya, aún, ¿cierto?, no se ha pronunciado el Estado como tal. En algún momento, ¿cierto?, nos van a decir el cómo se van a administrar este tipo de herramientas. Y también, ¿cierto?, que va a ser otorgado por establecimientos municipales, ya, o con de administración del Estado o entidades privadas. El cómo se va a implementar y el quién lo va a implementar, ya lo dirán más adelante. Sobre la atención de salud de las personas con trastorno espectro autista, ya, nos dice que las personas con TEA gozarán de los derechos consagrados en la Ley 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas con relación a las atenciones vinculadas a la salud. Ya nos habla, ¿cierto?, de la protección de los derechos de las personas, ya, y el cumplimiento también de las normas, ¿cierto?, que se deben tener por el respeto a la privacidad, ¿cierto?, de estas personas. Ya, el derecho, ¿cierto?, de que se entregue toda la información de una manera clara, concreta. Y también, ¿cierto?, que nos dice que la atención de salud, ¿cierto?, pertinente a las necesidades de las personas con trastorno espectro autista, que tienen una atención de salud, ¿cierto?, que tenga vaya bajo la perspectiva de derechos humanos, conforme a la normativa vigente, ¿cierto? Y también nos dice lo siguiente. Ya, esta es la parte que delante les decía que aún no está 100% clara la forma en que se va a aplicar. Ya, sobre las atenciones de salud. Si bien, ¿cierto?, nos dice que debe existir un tamizaje del trastorno de espectro autista en la salud, ¿cierto?, que es el Ministerio de Salud quien va a desarrollar y va a implementar, ¿cierto?, este tamizaje ya para la detección de la alerta temprana de trastorno de espectro autista, ya, y que va a ser incluido en el plan de salud familiar y que va a ser financiado por el Estado. Ya, esto aún no está claro en qué momento ni cómo se va a hacer. Ya, pero ya, ¿cierto?, nos dicen que el Estado se va a hacer cargo de todo el tema del diagnóstico.
También, ¿cierto? Nos dice que para los casos, ¿cierto? Donde existe sospecha de trastorno de espectro autista, que sea detectado por los establecimientos educacionales, ¿ya? Y también va a haber una coordinación, un protocolo que se va a realizar desde el establecimiento educacional para derivar a los niños, niñas y adolescentes con sospecha de TEA al establecimiento de salud. ¿Ya? Claramente, ¿cierto? Nos dice que este protocolo deberá incluir los criterios para que se proceda. Es algo que aún no está vigente. Tenemos que estar, ¿cierto? Atentos porque en algún momento va a ocurrir, se va a implementar que desde el establecimiento educacional se puedan, ¿cierto? Pesquisar quizás algunas señales de sospecha de TEA que se pueda derivar a un establecimiento de salud, ¿cierto? Que sea del Estado, pero hasta el momento no se ha dicho cómo se va a hacer. También, ¿cierto? Nos dice que el proceso de diagnóstico de las personas con trastorno de espectro autista. El Estado es quien, ¿cierto?, deberá promover el acceso, el proceso diagnóstico, ya que sea de una manera temprana, oportuna, una atención interdisciplinaria, ¿cierto? Eh, sea, que la persona sea tratada por varios profesionales, ya sin discriminación de edad, ¿cierto? Desde una perspectiva intersectorial. El Estado, ¿cierto?, se haría parte de, de todo de toda la atención de salud como tal. Para las personas, ¿cierto?, eh, que sean, que s- para las personas que sean usuarias del sistema de salud pública. El cómo, como les decía, aún no está dicho. Sobre las atenciones específicas de salud de las personas con trastorno de espectro autista, el Estado deberá promover el acceso a las atenciones de salud específicas, ¿cierto? Ya, de una manera oportuna, un poquito lo que nos dice el anterior. Ya, y que las atenciones van a ser para las personas que estén en un proceso de confirmación, que aún, ¿cierto? No, que aún no tengan un diagnóstico como tal y que se va, ¿cierto?, a incluir a la persona cuidadora. ¿Ya? Y también, ¿cierto?, nos recalca que el cuidador o cuidadora, ¿ya?, se le va a informar de este derecho a solicitar de manera voluntaria la calificación y certificación de discapacidad, en los términos que establece la Ley 20.422. Ya, y el personal de salud tratante deberá mantener, ¿cierto?, actualizados los instrumentos para la calificación de discapacidad y entregar, ¿cierto?, la información para la calificación de discapacidad. Ya, es súper importante esto porque nos viene, ¿cierto?, a recalcar un poco lo que eran los primeros puntos, que, ¿cierto?, acá, ¿cierto?, nos dice que la persona se puede o no acreditar con discapacidad y que las mismas personas del establecimiento de salud, ¿cierto?, deben contar con todos los protocolos para dar esta información a las personas y también para asistir en lo que es la acreditación de discapacidad, pero de manera voluntaria las personas acceden a ello. Sobre los derechos de acompañamiento de las personas con TEA, ya, si la persona, ¿cierto?, con trastorno espectro autista de cualquier edad, que sea hospitalizada o sometida a algún tratamiento hospitalario, tiene el derecho, ¿cierto?, a ser acompañada por algún familiar, cuidador, ¿cierto? Siempre y cuando, ¿cierto?, este número de personas que le acompañe no interfiera, ¿cierto?, con la atención de salud como tal, pero está el derecho de acompañar, ya se no se va a negar. El artículo 16 nos habla sobre la capacitación de los profesionales de la salud y que las personas que participan en la detección, diagnóstico y atenciones personales de las personas con trastorno espectro autista deberán capacitarse y también someterse, ¿cierto?, a estos procesos de perfeccionamiento continuo. Ya, eso va a ser enviado por el Ministerio de Salud. Se busca esta capacitación constante para todos. Artículo 17, sobre los protocolos, normas técnicas y reglamentos. El Ministerio de Salud va a dictar los protocolos, las normas técnicas y los reglamentos para el debido cumplimiento de los derechos que otorga, ¿cierto?,
el siguiente título. Y más que nada, ¿cierto? Nos dice que es el Ministerio de Salud quien va a regular, se va a hacer parte y nos va a decir, ¿cierto? En algún momento el cómo se va a aplicar toda esta última partecita que hemos visto. Aún no está al 100% sobre el derecho de las personas en el ámbito educacional. Nos dice, ¿cierto? Es deber del Estado asegurar, ¿cierto? A todos los niños, niñas, adolescentes y personas adultas una educación inclusiva, de calidad y promover, ¿cierto? Que se generen las condiciones necesarias para el acceso, participación, permanencia y progreso de los y las estudiantes según sea su interés superior. Ya, en este caso, ¿cierto? Es el Ministerio de Educación quien va a efectuar los ajustes necesarios, ¿cierto? Va a pronunciarse sobre para que los establecimientos educacionales puedan, ¿cierto? Atender todas las necesidades de los niños, niñas y jóvenes con TEA, ajustando los reglamentos que tengan y los procedimientos, considerando la diversidad de estudiantes que permitan, ¿cierto?, el abordaje ante desregulaciones emocionales y conductuales. Eso es súper importante. ¿Qué es la desregulación emocional y conductual? Va a ser la reacción motora o emocional ante ciertas situaciones en donde el niño o adolescente, por una intensidad, ¿cierto?, de la misma, ya no logre, ¿cierto?, contener sus emociones o sensaciones, ya provocando dificultades para autorregularse a sí mismo, ya volver a la calma. Va a ser muy difícil, ¿cierto?, el volver a la calma. Podemos ver, ya desde fuera, podemos evidenciar, ¿cierto?, que este niño se ve muy abrumado, quizás puede estar teniendo alguna agitación motora, puede reaccionar con llanto, puede reaccionar con no querer participar, taparse los oídos, aislarse. A eso se refiere con esta desregulación emocional y conductual. Ya, entonces, ¿cierto? Nos dice que por parte del Estado, que los establecimientos educacionales tienen ahora que ajustar sus reglamentos y los procedimientos dentro del mismo establecimiento para poder hacer frente a todas estas situaciones de desregulación, ¿cierto? Emocional y conductual. Ya, pero hasta ahí, ¿cierto? No nos decía todavía cómo hacerlo. Ya, eso igual, si no alcanzamos a verlo ahora, igual se lo voy a mostrar porque esa es la partecita que le dije que era importante, así que. Sobre las disposiciones finales, ¿cierto? El Ministerio de Educación desarrollará acciones formativas destinadas a profesionales y asistentes de educación que les permitan adquirir herramientas para apoyar a las personas con trastorno de espectro autista. Ya, eso lo pueden leer después. Pero lo importante acá es que sobre la parte anterior y sobre esta ya está el decreto, ¿cierto? Que viene a afianzar, que nos dice, ¿cierto? El cómo se va a hacer. Una de las partes era ajustar, ¿cierto? El reglamento interno de los establecimientos, ¿ya? Para afrontar, ¿cierto?, estas desregulaciones emocionales y conductuales. Y también esta parte, ¿cierto?, nos dice que el Ministerio de Educación desarrolla, ¿cierto?, estas acciones formativas. Como les decía, es súper importante el que los profesionales puedan capacitarse, ¿cierto? Y a veces los establecimientos educacionales no lo estaban incluyendo dentro de sus planes. Ahora, a raíz, ya esto salió un poquito antes. Ahora, este año salió esta circular, que es la 586, que nos dice que los establecimientos educacionales, por obligación del Estado, tienen que al menos una vez al año realizar una capacitación para sus profesionales. Ya estoy hablando de todo el personal del establecimiento para afrontar estas desregulaciones, ya para tener mayores herramientas.
Ya están obligados ahora los establecimientos al menos una vez al año a proporcionar capacitación. Esto no lo veíamos antes y que es súper importante. Pero si no alcanzamos a revisarlo con detalle, hoy lo vemos en la próxima clase. Como les decía, es importante que lo conozcan. Pero hay que, ya, sobre los deberes de los establecimientos educacionales, el establecimiento, ¿cierto?, tiene el deber de promover espacios educativos inclusivos, sin violencia, discriminación para las personas con trastorno espectro autista y garantizar la ejecución de las medidas, ¿cierto?, para la educada formación de sus funcionarios. Ya, ¿cierto? Para proteger, ¿cierto?, la integridad física o psíquica de todas las personas de la comunidad educativa como tal. Sobre la educación superior, nos dice que, Valeria, Profe, ¿esto también rige para los jardines o solamente para colegios? a eso voy. Ya, esto rige desde la circular que les voy a mostrar, alcanzar a mostrar sobre el título, pero lo vamos a ver en la próxima clase. Ahora ya el Ministerio de Educación se pronunció este año y rige para párvulo, educación básica y media. Ya, acá, ¿cierto? La ley nos agrega otro pedacito que es para la educación superior, ¿cierto? Que nos dice que la institución de educación superior van a velar también por ambiente inclusivo, que incluye realizar ciertos ajustes necesarios para las personas con trastorno espectro autista, facilitar, ¿cierto?, todo el proceso formativo hasta el egreso de la persona que esté en proceso universitario. Ya, para esta parte uno entrega como lineamientos precisos, pero la parte anterior, que es hasta la educación media, sí entregó ya los protocolos a seguir. Vamos a revisar esta última y hasta acá nos vamos a quedar, ya porque el otro pedacito que les dije se los voy a dejar para la otra clase. Ya, el artículo 22 nos dice que el mes de marzo de cada año se deberá ver el avance, ¿cierto?, de la implementación de esta ley. También nos dice que el artículo 23, que los procedimientos judiciales se velará porque las personas con TEA sean debidamente tratadas, ¿cierto?, entregando cualquier tipo de apoyo adicional que facilite la comprensión y comunicación, como en el caso de señalética, cualquier apoyo visual, pictograma, que son estas imágenes, ¿cierto?, que son representativas. Por ejemplo, puede ser alguien realizando cualquier actividad como el caminar, el sentarse. Igual les voy a mostrar un ejemplo. También el artículo 24 nos habla sobre la difusión, perdón, de los derechos de las personas con TEA en los establecimientos de salud, educacionales, bancarios y en todos aquellos que sean ampliamente concurridos. Y el artículo 25, que es súper importante y que no quiero dejarlo pasar, ya nos habla, ¿cierto?, sobre los trabajadores, ¿cierto? Los trabajadores dependientes, ¿cierto?, regidos por el Código del Trabajo. Y acá está la partecita que comentábamos delante con Valeria. Ya, las personas que tengan niños o adolescentes menores de edad que cursen enseñanza parvularia, básica o media, ya cuentan con este tiempo para acudir a los establecimientos educacionales ante una emergencia, que sea cualquier situación, ¿cierto?, que ponga en peligro o que requiera alguna acción inmediata por parte, ¿cierto?, del tutor legal de este niño o niña adolescente. Los permisos son aplicables en todas situaciones en que se amenace la integridad física o psíquica del menor. Para poder, las consideraciones de este artículo es que el tiempo utilizado para las emergencias va a ser considerado como horario del trabajo para efectos legales. Por ejemplo, yo me ausenté una hora y nuestro empleador, si es que hicimos el trámite, ¿cierto?, anteriormente, ya les voy a decir, nuestro empleador no puede descontarnos esa hora por ley, por esta ley. No. También, ¿cierto?, el empleador no podrá calificar esta salida como injustificada, como que faltamos, ¿cierto?, y que requiramos algún sumario administrativo, porque la ley, ¿cierto?, ampara a los padres o tutores legales de algún niño que tenga un diagnóstico de trastorno espectro autista. Para esto, para poder, ¿cierto?, acceder a este beneficio, él o la trabajadora
deberá informar a la inspección del trabajo en caso de tener un hijo o hija o un niño menor de edad diagnosticado con trastorno de espectro autista. Ya, esta norma es aplicable para el sector público y también para funcionarios municipales. Es súper importante. Ya lo que comentábamos delante, en caso de Valeria no es obligatorio el contar con la credencial de discapacidad bajo este artículo, porque este artículo no se rige por los reglamentos de Senadis, ya es aparte. Como les decía, no estamos obligados a calificar con discapacidad a nuestros niños adolescentes. ¿Ya? Para eso, ¿cierto? Es importante dirigirse a la inspección del trabajo o también se puede realizar online, ya para quien lo desee. Eh, claramente, el motivo de la visita, el cumplimiento, ¿cierto? De la ley TEA, ya presentando la cédula de identidad y entregar un formulario. Este formulario se puede descargar también de la misma página de la inspección del trabajo o se puede llegar a él a través de las oficinas, ¿cierto? De la inspección del trabajo. Se llena este formulario, ¿ya? Y este formulario es el que se envía nuevamente. Como decías, puede ser presencial o por internet, ¿ya? Y bueno, y ahí, ¿cierto? Le van a decir específicamente lo que necesita. Valeria. Profe, ¿y quién es la persona que, por ejemplo, porque a lo mejor para mí puede ser algo importante que le está sucediendo a mi hijo y mi jefe puede pensar que tal vez no es importante? Entonces, ¿quién dimensiona la situación misma? Ya. ¿Acaso yo puedo realmente salir y ausentarme ese tiempo para ir, acudir a la necesidad de mi hijo? Que no sé, pues, por ejemplo, en el caso como yo le comentaba mío, que Ethan de repente se me orina, entonces a lo Ujú. mejor mi empleador puede decir, ah, pero bueno, se orina, no. Ya. Entonces, para mí es No, importante, tal vez para él no lo sí, sé. sí. Ya, es súper importante ese punto, Valeria, porque los establecimientos educacionales, les voy a mostrar en la otra partecita que le había comentado, viene a regular, ¿cierto?, lo que está ocurriendo en los establecimientos educacionales. Ya, el establecimiento educacional en este momento, a partir de marzo, tiene la obligación, además de capacitar a su personal, también tiene la obligación de crear, ¿cierto?, un plan, podemos decirlo así, un plan, ¿cierto?, donde se contemplen todas las necesidades que tenga el niño, niña, adolescente, que esté correctamente diagnosticado con TEA. Esto contempla eh, cuáles son por ejemplo, cuáles son las causas de que se desregule, de alguna desregulación emocional o conductual, cómo actúa el niño o niña, ya por ejemplo las consecuencias, ya por ejemplo si este niño se agita mucho, se comienza a golpear, ya, o sea, pudiese ser un tipo de desregulación, ya también especifica qué profesional y en el momento en que ocurrió, qué persona estaba, en qué momento pasó, ya las medidas que se van a tomar o las medidas que se tomaron. Si es un caso ya donde se tiene que conversar con los padres claramente. Ya, si es un caso de emergencia, se va a considerar, ¿cierto?, que es algo que está poniendo en peligro, ¿cierto?, en este caso la integridad física del niño. Si estábamos hablando de un niño que se moja, está desregulado emocionalmente, ya pudiesen concurrir los padres. Eso queda como antecedente en el colegio. Por lo tanto, una vez que se realiza este trámite por la inspección del trabajo, quedan todos los antecedentes allá, se aprueba, ¿cierto? En caso de que esté todo correcto, se le entrega una copia al padre, madre o tutor legal. Este se entrega en el trabajo, ¿ya? Acá está claro que tiene el diagnóstico y todo. Y por parte del colegio es quien, ¿cierto?, realiza esta ficha que nos dice en qué momento se puede llamar a los padres, en qué momento esto, en qué momento se desregula, con qué cosas se desregula. Y cada vez que los padres asisten, el establecimiento educacional tiene la obligación de entregarnos una ficha donde dice qué situación ocurrió. Por ejemplo, estaba en un taller de arte y estaba este estímulo, por ejemplo, sonidos. ¿Y qué ocurrió? Que el niño se desreguló, mo- eh, se puso a llorar, no sé, ya muchas cosas que pueden haber ocurrido.
Va todo lo que se le entrega, ¿qué profesor le Profesora, va a hacer al colegio? Y eso se le entrega a los padres, cada vez se le entrega una copia a los padres. Y ese es el amparo de los padres para mostrar el trabajo también. Ariana, sí, una consulta, ¿hasta qué hora es la clase? Yo me tengo que ya retirar porque tengo que estamos, volver a ver a ya mis hijos. estamos en la hora. Y ahora solamente para cerrar el tema, ya esa es el conducto regular que debiesen seguir. Ya, ahora sí, hemos llegado al final. Espero haber aclarado todas las dudas. Si existen más dudas, me las pueden consultar. Incluso me pueden mandar algún mensajito, de repente les puedo responder, pero siempre respondo como entre la 1 y las 7 de la tarde. Ya, para si Profesora, alguien y la tiene más dudas. asistencia, disculpe. La asistencia les voy a pedir por la hora que se anoten todos en el chat de acá. Ya, para no hacerlos demorar más. Ya, se anotan todos, por Gracias. favor, en el chat de acá. Y como les decía, dudas, consultas que hayan quedado, las podemos ver en la próxima clase. Ya, espero que les haya servido esta clase. Y nos queda pendiente, ¿cierto? Si lo quieren revisar, ¿cierto? La circular 586 da más detalle de lo que le estaba diciendo. Igual lo vamos a revisar, pero así por encimita porque no está contemplado, pero es lo que se está trabajando ahora sobre esta ley. Ya lo vamos a ver así muy rápidamente en la próxima clase al inicio, pero esta parte no entra en la evaluación. Ya, esto tal cual no entra. Ya, pero tienen que manejarlo para cuando estén en el establecimiento, ya es súper importante porque nuevos protocolos. Ya, entonces, hasta acá hemos llegado. Profe, ¿la evaluación es hoy o No, está en la no? primera clase. La evaluación con ustedes son martes, las clases son martes y jueves, ¿cierto? Lo dejamos Sí, para martes y jueves. Ya, sería el martes, la evaluación después de la clase. ¿Ya? ya Y pues. Gracias. la evaluación es atrasada una vez que finalice el módulo. Ya. Ahora sí, nos despedimos, que estén muy bien, que tengan muy buena noche y también tengan un buen fin de semana. No queda nada de la semana. Que estén muy bien. Adiós. Chao, gracias. Chao, chao. No chao, olviden Chao, profe. anotarse, profe, por que esté favor. bien. No olviden anotarse. Que estén muy bien. Igual, gracias. Chao, chao.